drogas. Vamos a escuchar ahora la intervención del asambleísta Vicente Dayano. Buenas tardes, un saludo para usted, para los señores asambleístas. El tema de debate, un tema muy importante, un tema que la Asamblea Nacional durante estos 3 años lo ha venido discutiendo de manera amplia, extensa y sobre todo encontrando una respuesta al por qué en nuestra legislación existe una tabla que habla de rangos máximos y mínimos de tenencia. Si bien es cierto, nadie, absolutamente nadie, discute el derecho del consumidor a ser tratado como tal y no como un delincuente. Y condenamos toda norma, todo intento y todo discurso que pretenda criminalizarlo. Pero eso es un tema absolutamente claro y distinto a que, por ejemplo, el discurso de odio, y hay que decírselo al país, de quienes son los autores de una tabla, de quienes son aquellos que han permitido que hoy las calles se hayan inundado de pequeñas dosis de consumo, de aquellos que le abrieron la puerta a una nueva modalidad de consumo que probablemente no tenían la acogida ni el nivel clientelar que hoy tiene el microtráfico, hoy condenen y cuestionen inclusive reformas como esta, que en el fondo tienen un buen sentido, tienen una buena intención, más allá de que necesariamente desde lo jurídico y desde lo práctico tienen que ser mejoradas. Ya el legislador Javier Cadena, en representación de nuestro bloque legislativo, de manera clara, expresa, sucinta, detalló cuáles son las incongruencias de esta ley, todo aquello que necesariamente tiene que ser mejorado para poder aprobar un texto que sirva verdaderamente como un aporte dentro de una política que tiene que ser integral para el consumo en contra de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y fundamentalmente para combatir el consumo en modalidad microtráfico que ha inundado plazas, calles, escuelas, canchas públicas y todo lugar del país. Creo que es necesario que se precise el hecho de que permitir o aprobar la norma tal cual como el informe lo propone es atropellar y vulnerar la autonomía municipal. Hay municipios como por ejemplo el de Guayaquil que hace muchísimo tiempo, hace más de 1 año y medio, aprobaron ordenanzas que prohibían el consumo en espacios públicos, pero eso queda hoy ante la realidad tal vez insuficiente. Por lo tanto, la reforma tiene que ser una reforma absolutamente clara, una reforma que verdaderamente, si le va a dar a los municipios competencias, atribuciones o prerrogativas, como ya de facto, de manera responsable y por una responsabilidad moral, muchos los están afrontando, que vengan de la mano de recursos y no de imposiciones. Si bien es cierto, es necesaria una rectoría, pero una rectoría que no se intrometa, que no imponga conceptos muchas veces en la práctica equivocados, porque la realidad de la costa no es la realidad de la sierra. La realidad de la costa y de la sierra no es de la región insular, no es la realidad del oriente. Y por lo tanto, necesariamente tenemos que como órgano legislativo aplicar las correcciones y enmiendas necesarias al texto propuesto para que esa buena intención sea una intención que en la práctica dé los resultados necesarios. Luchar de manera eficiente, de manera real, sostenida y permanente en el tiempo contra el flagelo del microtráfico. Esta pelea es una pelea de recursos, sí, una pelea de conceptos, de trabajo, una pelea de conceptos y estipulaciones de carácter médico y técnica, pero necesariamente de recursos. El solo hecho de mantener un centro de rehabilitación social, de rehabilitación en materia de drogas o de adicciones cuesta muchísimo dinero. Lo digo con conocimiento de causa porque he venido trabajando desde hace 3 años de la mano de Guayaquil. Y por eso es importante hablar de los recursos. No solo un fondo concursable, sino competencias con recursos que verdaderamente permitan combatir el flagelo. Así como también podemos escribir sobre oro si quieren. Decir que en materia de educación se adecúen políticas, pensiones y prácticas. ¿Dónde está el dinero? Este es un problema que necesita recursos verdaderamente para trabajar de manera integral desde la prevención, la concientización y sobre todo lo más difícil, rescatar del flagelo de las drogas a aquellas personas que hoy lamentablemente han caído en aquellos que hoy están perdiendo su vida. Por lo tanto, dejamos claramente expresada nuestra posición de que a través del informe de minoría ya expresado por los legisladores Cadena y Zambrano al interior de la comisión, hemos presentado nuestros argumentos y lo vamos a hacer como bloque legislativo para que se corrija todo aquello que se tenga que corregir en esta materia,
para que verdaderamente ayudemos a construir una política pública de prevención y de control. Y cuidado, aquellos que crearon esta norma hoy se están lavando la cara. Aquellos que inclusive sus propios compañeros le tienen miedo siquiera de nombrarlos, que fueron autores de este flagelo, hoy pasen de agache. La droga hoy es un problema, o el consumo de drogas hoy es un problema tan grande como el desempleo, como la corrupción que está minando las estructuras del Ecuador, las entrañas del país. Por lo tanto, tenemos que aprobar una norma que no sea retórica, una norma que no sea letra muerta, una norma que verdaderamente coadyuve para que los municipios sí se sumen a esta tarea de manera coordinada, pero fundamentalmente con recursos. Que la red educativa, pilar fundamental en una sociedad, en la educación, en la formación, en la estructura propia de un ser humano, tenga los recursos necesarios. Cuidado la retórica, cuidado las buenas intenciones que llenan de competencias a estamentos descentralizados y a la educación y luego no sirven para absolutamente nada. Nosotros reservamos nuestro derecho a presentar por escrito, presidente, señores legisladores, las observaciones y obviamente al encontrarnos en un segundo debate pedimos que se dé el tiempo necesario esta Asamblea Nacional para aprobar una ley que verdaderamente sirva como un aporte y no simplemente como un enunciado para combatir el flagelo del microtráfico. Gracias, presidente, señores asambleístas. La intervención del Gracias a usted, asambleísta por asambleísta Guayas, Tallano. por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Vicente Tallano. Buenas tardes, señores asambleístas. Se toma nota, señor presidente. Una buena tarde. Teníamos allí la indicación por parte